vamos a continuar con la serie de errores de liderazgo cristiano y les pido que me acompañen a 2 Samuel capítulo 11, por favor. Cuando estén ahí me dicen amén. El día de hoy vamos a estar hablando de un personaje muy conocido, pero que nos va a servir nuevamente como aprendizaje, como enseñanza, y no solamente nos vamos a quedar en la parte de los errores, sino que también vamos a ver otra parte que es muy importante para ponernos a cuentas con Dios. ¿Estamos ahí? Sí. Capítulo 11, versículo 1, dice la palabra: David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y subraya eso, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Subraya esto. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. 3. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa, y concibió la mujer, y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy encinta. Entonces, fíjate aquí nuevamente, mis queridos hermanos, cómo de alguna manera todos, yo creo que estamos familiarizados de alguna manera con este pecado que cometió David, donde pues sin querer de alguna manera Betsabé también sufrió las consecuencias, pero pues ella, al ser una súbdita, de alguna manera pues en aquel tiempo tenía que obedecer todo lo que el rey le ordenara. Entonces date cuenta cómo este pecado, que aparentemente pues no lo narra la palabra, ¿no?, surgió de una manera muy sutil, muy casual, pues realmente terminó siendo un pecado de adulterio y de asesinato a la postre. ¿Sale? Entonces, esto muy probablemente no nos lo especifica realmente la palabra, pero pues pudo haber sido debido pues a la flojera de David en un momento dado, de no haber querido ir a la guerra cuando los reyes salían a la guerra. Puede haber sido apatía, no lo sabemos. Pudo haber sido arrogancia, de decir, bueno, pues aunque no vaya, de todas maneras vamos a ganar. No lo sabemos. Lo que sí se puede percibir es que ya había un exceso de confianza en David. Y sabemos que cuando empieza a ganarnos la confianza humana por encima de lo que Dios ha mandado y establecido, empezamos a meternos en problemas. Amén. Entonces aquí fíjate cómo algo que podemos ver es que la palabra nos habla de que en la tarde David se levantó y salió de su aposento. No nos lo especifica si estuvo durmiendo hasta las horas de la tarde o simplemente pues, a lo mejor estaba ahí descansando y salió, pero eso no lo tenía que haber estado haciendo David. ¿Estamos de acuerdo? Él tenía que haber estado en la guerra. Amén. Entonces fíjate cómo esa probable flojera, no sé. Lo que sí se nota en la palabra es que David estaba en una especie de ociosidad. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que ya no sabía ni qué estaba haciendo, se le ocurrió salir, y sabemos que la ociosidad es la madre de todos los vicios. ¿Correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Cuando no estamos haciendo las cosas que Dios manda hacer, normalmente vamos a estar cayendo en ociosidad. Y la ociosidad es una de las mejores maneras para abrirle la puerta al diablo. Y aquí lo tenemos. Por andar de ocioso, salió, vio lo que no tenía que haber visto, cayó en la seducción, que hemos visto que es algo que ha permeado muchísimo en los hombres que hemos estado analizando y que puede pasarnos a nosotros, por supuesto, porque acuérdate que la seducción principalmente entra por los ojos. ¿Sale? Pues ten mucho cuidado, que ves, dónde estás fijando tu mirada, hacia dónde estás dirigiendo, porque a todos de alguna manera nos puede pasar esto. Nota por favor cómo la seducción, que entró por los ojos, lo llevó a la lujuria, ¿sí? Y le dio rienda suelta a su deseo, ¿sí? Y es lo que dice la palabra, ¿te acuerdas? ¿Sí? El pecado realmente es cuando lo ves, cuando lo maquinas, cuando lo deseas y cuando lo llevas a cabo. Ahí es cuando ya verdaderamente está el pecado. Y ahí es donde David se equivocó, ¿sí? Y entonces este pecado no solamente terminó afectándole a él, sino que también llevó a la deshonra a Betsabé. Nos dice la palabra que ella se purificó de su inmundicia. Entonces, seguramente ella, pues después de que pasó esto, se sintió fatal, se sintió humillada, se sintió avergonzada, ¿sí? Y eso nada más fue de alguna manera porque a David se le ocurrió pues satisfacer sus deseos. Entonces tengamos mucho cuidado
a la hora de querer satisfacer nuestros deseos. Lo hemos venido platicando durante estas semanas. ¿Ok? Entonces, como hemos venido viendo a lo largo de estas predicaciones, date cuenta cómo las decisiones que tomamos, sin lugar a dudas, van a traer consecuencias. Pueden ser buenas, pueden ser malas, y no siempre van a ser inmediatas. Eso es algo que siempre debemos de pensar, porque no porque veamos, mejor dicho, no porque no veamos la consecuencia luego, quiere decir que no va a haber una consecuencia. David se le hizo fácil adulterar con esta mujer, la corrompió a ella, porque ella era realmente en ese momento la que nos dice la Biblia que estaba casada con Urías, la forzó de alguna manera, y esa corrupción que se empezó a forjar ahí, después trajo consecuencias más adelante. Amén. Vámonos hasta el capítulo 12, versículo 1, por favor. Y bueno, se me pasó decirles, la predicación del día de hoy se llama Todos necesitamos un Natán. Todos necesitamos un Natán. ¿Ok? Y ahorita espero que quede claro el por qué lo estamos platicando. Entonces, el capítulo 12 tiene como título Natán amonesta a David, precisamente. ¿Correcto? Vamos a ir leyendo. Dice la palabra. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno muy rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico. Este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel que había venido a él. 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera por 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Ok? Entonces, fíjate bien cómo aquí David, en una postura de alguna manera digna, ¿verdad? Dice: aquel hombre debe ser condenado a muerte porque tomó una y debe de reparar el daño 4 veces por lo que hizo y todo esto. Y aquí, fíjate lo que nos está diciendo la palabra, y lo que tenemos que aprender es que no solamente los pecados o los errores que pudo haber cometido David son lo importante, sino tal vez lo más importante de todo esto, hermanos, es la reprensión que Natán, ¿sí?, le dio a David por su pecado, y esto fue de parte de Dios. Por eso es algo bien importante, si yo pongo en mi corazón, es todos necesitamos un Natán, una persona que tenga la convicción, el carácter, ¿sí?, la prudencia, la santidad de alguna manera, y la convicción de querer hacer las cosas bien. Porque aquí Natán, dice la palabra, Jehová envió a Natán a David. Amén. Entonces, esta corrección o esta reprensión que Natán estaba haciendo vino directamente de Dios. Entonces, ojalá que nosotros podamos contar en nuestra vida con alguien que puede estar escuchando la voz de Dios y que nos puede estar ayudando a vivir en este camino de santidad y de integridad que todos necesitamos. ¿Correcto? Entonces, eso es algo bien importante que nos enseña la palabra. Ahora te pido que vayamos a 1 Corintios 10 y vamos a leer del 11 al 13, para que entendamos un poquito mejor de por qué es importante eso. Amén. Dice la palabra. 10:11 del 11 al 13 vamos a leer. ¿Segunda de Corintios? Primera de Corintios 10 del 11 al 13. ¿Sí? Dice la palabra: y estas cosas acontecieron como ejemplo, fíjate bien, como ejemplo para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida,
para que podáis resistir. Entonces, fíjate bien, algo bien importante de lo que nos dice aquí. Sabemos que la tentación no procede de Dios. Amén. Porque Dios no es tentado ni puede ser tentado. Amén. Ahora, la tentación, hermano, hermana, viene del diablo, pero la salida siempre va a venir de Dios. Amén. Y Dios no va a permitir que pasemos una tentación más grande de la que Él sabe que podamos resistir. Pero eso no dice que nos tengamos que seguir exponiendo a la tentación. ¿De acuerdo? Viene la tentación, la identifico, ya sé que por ahí puedo caer, tengo que huir. No hay de otra. Tengo que salir, literal. Si te fijas, la palabra nunca dice háganse los valientes y afronten a la tentación porque el Señor los va a fortalecer. ¿Dice eso? No. No. Dice que el Señor va a dar la salida. Literal, va a abrirte la puerta para que huyas. ¿Correcto? Fíjate lo que dice en la traducción en lenguaje actual. No lo busques, se los leo. Dice, el Señor nos habla a su pueblo para darnos una lección y para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Sí? Dice la palabra, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar, pues puede ser el primero en hacerlo. Nadie está exento o estamos exentos de caer en pecado. ¿Correcto? ¿Cómo podemos librarnos del pecado? Primero, teniendo comunión con el Espíritu Santo, ya lo sabemos, porque es el que convence de pecado, es el que nos muestra realmente nuestra condición, alejándonos de la tentación y literal, huyendo de ella. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Dice la palabra. Ahora, fíjate, ¿qué nos está diciendo la palabra en estos versículos? Bueno, pues que todos nosotros no hemos pasado ni pasaremos por alguna tentación que otro humano no haya tenido. No hay excusa. Todo lo que tú, lo que yo pasamos de alguna manera, otras personas lo han superado. Entonces, si otros lo han superado, nosotros debemos superarlo. ¿En nuestras fuerzas? No. No. Siempre bajo la alianza, bajo la bendición, bajo el poder y bajo la autoridad del Espíritu Santo. Amén. Amén. En nuestras fuerzas vamos a caer, por eso hago énfasis en esto. ¿Qué sabemos? Sabemos que podemos confiar en Dios. Dios es fiel, dice la palabra. Dios es fiel y juntamente con la tentación va a dar la salida. ¿Por qué? Porque Él no va a permitir que suframos más tentaciones de las que podamos soportar. ¿Correcto? Y entonces Él mismo, por medio del Espíritu Santo, y eso es bien importante, ¿sí?, nos enseñará cómo vencerlas, cómo resistir, y el Espíritu Santo, que sabemos que es el que habla a nuestra conciencia, nos va a ayudar a distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Correcto? Ese es uno de los puntos importantes, hermano. Las personas que no viven bajo la guianza del Espíritu Santo, uno de los puntos importantes que han perdido, ¿sí?, o que tienen, es que su conciencia ya está cauterizada, ya está hecha de piedra, por así decirlo. Ya no recibe la palabra del Espíritu Santo, ya no recibe la guianza del Espíritu Santo. Y cuando ya no recibimos la guianza del Espíritu Santo, estamos completamente vulnerables a todo. Como te darás cuenta, aquí hay un punto fundamental, que es la dependencia y la relación que necesitamos tener con el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces, vámonos al versículo 7, por favor. Entonces dijo Natán a David. El capítulo 12, versículo 7. Sí, perdón, sí estábamos en. Sí, segunda de Samuel 7, versículo 12. Ya no sabemos muy bien. 7, 12. Sí, segunda de Samuel 12, 7. ¿Estamos ahí? Sí. Dice la palabra. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Pregunta: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste,
con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará, jamás de tu casa la espada, por cuanto, subraya esto, me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Entonces fíjense la reprensión tan tremenda que le está haciendo Dios a David por medio de Natán. Por eso repito, es importante, ojalá que lo tengamos, y para los que estamos casados, que aquí somos todos, qué mejor que nuestra pareja pueda ser ese Natán que, guiada por el Espíritu de Dios, ¿sí?, por la convicción de querer hacer lo bueno, nos amoneste, nos guíe, ¿sí?, nos exhorte a vivir en los términos que el Señor ha demandado. ¿Correcto? Entonces, nota por favor esto. Natán, aquí en estos versículos, fue muy claro al decirle a David, con total frontalidad, lo que hizo que estuvo tan mal. ¿Sí? Y aquí entendemos que el pecado de David nos enseña principalmente que podemos ser ciegos ante nuestras faltas. Porque si Natán no llega y le dice con total claridad las cosas a David, a lo mejor él ni se entera. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante. Fíjate cómo aquí David necesitó, de alguna manera, la acusación, ¿sí?, o el señalamiento directo de su pecado por parte de Natán. Le dijo tal cual: tú eres aquel hombre. ¿Sí? Porque David estaba muy digno cuando no sabía que era él. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Entonces, esa parte es bien importante. Si Natán no hubiera tenido las agallas, la convicción y el valor de afrontar al rey, que tampoco no era fácil, ¿no? Porque el rey pudo haber dicho: me despachan a este por insolente, ¿no? Pero de alguna manera, y lo vamos a ver más adelante, sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios, y algo de eso es la humildad que tenía. Entonces, en el momento que Natán le señala puntualmente su pecado, ella se da cuenta. ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos notando estas cosas, por favor, porque muchas veces nos pasa igual que a David cuando hemos cometido algún pecado o alguna falta. Podemos ver, lo dice la Biblia, fácilmente la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga, el arbolote que traemos en el nuestro. ¿De acuerdo? Entonces, esa convicción de humildad es la que también nos guarda de caer en pecado y en tentación. Antes de señalar al otro, primero voltea a verte cómo estás. ¿Sí? Es una frase ya muy dicha, dice que por eso no hay que señalar, porque cuando apuntas uno, 3 te apuntan a ti. Sí, es cierto. Entonces, antes de señalar eso, vamos a revisarnos cada quien cómo estamos, principalmente, y lo repito, en nuestra convicción y en nuestra comunión con Dios por medio del Espíritu Santo que ya vive en nosotros. Hoy nosotros ya tenemos esa gran ventaja, hermanos. Identifican. En ese momento David no tenía el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaba con Sansón? El Espíritu Santo llegaba, lo fortalecía y se retiraba. Todavía no estaba el Espíritu Santo con ellos. Hoy en día el Espíritu Santo sí está en nosotros. Tenemos que hacer valer esa gran bendición. Amén. Hay varias razones, mis queridos hermanos, por las que esto nos puede pasar. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15, por favor. Dice la palabra: así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño de su mujer de Urías. El hijo de la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces, fíjate bien, esta es una enseñanza tremenda, ¿eh? Por dejar, mis hermanos, David, de sus fuertes deseos, y aquí subráyalo, la seducción, ¿sí?, la seducción, permitió que esto lo confundiera, es decir, ya no pudo discernir entre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Énfasis otra vez: necesidad del Espíritu Santo.
Sin el Espíritu Santo nosotros vamos a hacer de continuo lo malo, lo dice la palabra, por nuestra condición caída. No hay uno solo que busque de Dios, dice la palabra. Si el Espíritu Santo no nos ayuda en este proceso, vamos a estar perdidos. Pero sabemos que la relación con Dios y con el Espíritu Santo tenemos que alimentarla a diario, ¿sí o no? Entonces, vamos a vivir en esa convicción. Ahí tengo un ejemplo. Muchas veces suavizamos, ¿sí?, nuestros puntos de vista sobre el pecado cuando de alguna manera hemos caído en él. El pecado, mientras lo vemos de lejos, lo podemos señalar. Pero cuando desafortunadamente hemos caído en él, el pecado parece ya no ser tan grave. Y lo peor que puede pasar es que podemos llegar a acostumbrarnos a vivir de manera pecaminosa. ¿Correcto? Ahí te va. Podemos estar coqueteando, y eso ya lo habíamos visto también en las predicaciones anteriores, habitualmente con el mal, con el enemigo, con el pecado, con situaciones que nada tenemos que hacer. ¿Y esto por qué nos afecta? Porque disminuye, ¿sí?, nuestra capacidad y nuestros sentidos de reconocer lo que sí está bien, lo que está mal, en dónde sí debemos estar, en dónde no debemos de estar. ¿Qué le pasó a Sansón? ¿Qué le pasó a Salomón? Tan gradualmente se juntaron tanto, ¿sí?, con los que en un momento dado los enemigos, que ni cuenta se dieron cuando ya convivían cotidianamente con ellos. Eso nos puede pasar con el pecado. Empezamos un día, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y luego otro, y cuando menos nos damos cuenta estamos ya bien abrazaditos del pecado. Hay que tener cuidado con eso. Otro ejemplo: cuando empezamos a aceptar las prácticas inmorales de este mundo. Un ejemplo muy claro: la sexualización que hoy se está dando de los niños, por ejemplo, respecto a la manera de vestir. Lo están haciendo tan sutil que si nosotros no ponemos atención, al ratito podemos estar cayendo en eso. Hay una marca literal demoníaca que se llama Balenciaga, no sé si la habían escuchado. Bueno, pues estos ya no tienen ningún reparo en sexualizar completamente a los niños. Y ya a la gente se le hace tan normal que ya ni cuenta se da. Niños de 5, 6, 7, 8, 9 años vestidos ya de una manera tremendamente sexualizada, ¿sí? Y sabemos que eso pues tiene un origen por toda la pederastia que hoy en día existe, ¿correcto? Entonces hay que tener discernimiento, hay que tener cuidado, porque al ratito ya nos podemos traer una ropa de esta marca. Dices, espérame, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Si bien es cierto, a lo mejor no tenemos el poder para ir y acabar con esta empresa, pues por lo menos tampoco la vamos a promover. Pero yo les apuesto, que hay cristianos que visten esa marca y hasta están orgullosos, porque además es bien cara. Están horribles las cosas, pero está carísimo. O sea, una manifestación demoníaca más. Yo no sé si sabían, gran parte de estas marcas, al momento que están haciendo sus producciones y todo eso, se las ofrendan al diablo, literal. Se las ofrendan al diablo para que haya ventas, para que la gente la compre, para que de alguna manera haya ingresos económicos. ¿Qué hacemos los cristianos vistiendo ese tipo de marcas? ¿Qué hacemos viendo ese tipo de programas? ¿Qué hacemos viendo ese tipo de contenido? A veces estamos ya tan acostumbrados a este tipo de cosas que ya no discernimos. ¿Y quién da el discernimiento? El Espíritu Santo. No hay más. No hay más. El discernimiento no es humano. Perdóname, no es humano el discernimiento. El discernimiento, si no va bajo la guianza del Espíritu Santo, va a ser de continuo mal. ¿Correcto? Entonces, pongamos atención a este tipo de cosas. Ahora, fíjate bien. Por lo tanto, si nosotros nos movemos constantemente bajo los estándares de este mundo, pronto esos estándares se van a convertir en nuestras normas de vida. ¿Sí? Esa es la estrategia del diablo. El diablo difícilmente va a aparecer como un aspecto terrorífico delante de una pantalla. No. Él lo que quiere es seducir a la gente y que poco a poco y sin darse cuenta, la gente, ¿sí?, vaya adquiriendo todo lo que a él le beneficia. Y si nosotros no estamos pendientes de eso, al ratito todo lo que vemos mal en el mundo ya lo vamos a estar haciendo nosotros, y eso corrompe todo, porque entonces ya no vamos a poder ser luz, porque ya vamos a estar en tinieblas. ¿Amén? Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Al mundanizarnos, queridos hermanos, esto ya lo habíamos visto también en los casos anteriores. Puede ser de manera inconsciente, no digo que no,
Pero cuando nos mundanizamos, es decir, convivimos con las cosas negativas de este mundo, ¿sí?, podemos llegar a negar nuestra conducta personal. Es decir, dejamos de vivir, ¿sí?, bajo los principios morales que la palabra de Dios nos enseña. Dice el dicho popular: el que con lobos anda, no se enseña. Y es cierto. Dime con quién andas, de quién eres. Y es cierto, que los dichos populares, que son proverbios al final del día, ¿sí?, no de los que vienen en la Biblia, pero son proverbios, hay conocimiento también. Y si las cosas y la gente ha venido viendo este tipo de situaciones a lo largo de la historia, es porque así pasa. Júntate con la gente del mundo y lejos de que tú los traigas a Cristo, ellos te van a llevar hacia el lado oscuro. ¿Por qué? Porque el cuerpo es lo que quiere, porque la carne es lo que quiere. Entonces, decía el apóstol Pablo, imagínate, diciendo Pablo: pobre de mí, que no hago lo que quiero y termino haciendo lo que no quiero. Imagínate nosotros, ¿vale? Por eso hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Y por eso, yo no sé, te lo digo de corazón, esa parte al estar estudiando el Señor como que me la mostraba, no lo sé. Yo no sé que el Señor pueda estar tratando con nosotros como iglesia. No sé cada quien de alguna manera qué tengamos que renunciar, por qué situaciones estemos pasando, ¿no?, de qué cosas o qué personas o qué situaciones tengamos que alejarnos. Pero pues por algo el Señor nos está alimentando en esta iglesia con esta palabra. Amén. Ponte a cuentas, hermano, hermana, con lo que el Señor quiere de ti. Dice en el versículo 11, fíjate bien, un ejemplo de estos versículos. Fíjense cómo podemos dejar de juzgar ya ciertos hábitos del mundo para ver si realmente son compatibles con la vida cristiana que nosotros queremos llevar. Todos los días tenemos que estar haciendo un análisis de qué nos presentan en la televisión, qué nos presentan en las redes sociales, qué nos presenta en general el mundo, para ver si esas cosas van de acuerdo, ¿sí?, con la vida cristiana que nosotros queremos llevar. Si va de acuerdo, bienvenido. Si no está de acuerdo, literal, tenemos que cerrar completamente la puerta. ¿Sí? No podemos estar coqueteando con el pecado. No podemos estar coqueteando con la tentación. Nota eso, por favor, es bien importante. ¿Por qué? Porque si no, simplemente, como lo decíamos, nos vamos a ir cegando con el pecado, como le pasó, en este caso a David, a Sansón, a Salomón, que aún con toda su sabiduría ya no pudo discernir entre lo que estaba bien y lo que Dios le había mandado y lo que sus deseos le estaban pidiendo. ¿Correcto? Sí. Necesitamos, fíjate bien, esto es bien importante, necesitamos estar agradecidos con gente, mejor dicho, o con amigos como Natalia, ¿sí?, que sin juzgarnos, ojo, pero tampoco sin hacerse cómplices de nosotros, nos hacen ver nuestros pecados, nuestras malas actitudes, nuestros errores, nuestros malos comportamientos o lo que fuere que estuviéramos haciendo. Debemos de verlo con un sentido de gratitud. Cuando alguien llegue y se acerque a ti para exhortarte en el amor de Cristo, lejos de que nos enojemos, tenemos que agradecerlo. Porque vale mucho más, y se lo digo de verdad, una persona que nos confronte buscando nuestro bienestar a alguien que se haga nuestro cómplice. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros. No podemos hacernos cómplices de lo que está mal. Es una convicción. Amén. Entonces, si vemos algo, lo dice la palabra, nos acercamos primero al hermano, ¿sí?, lo convenimos, lo exhortamos en el amor de Cristo. Si hizo caso, qué bueno, gloria a Dios. Si no, buscamos a 2 o 3 testigos. Si no, pues vamos ante las autoridades de la iglesia. Y si no, pues literal, lo hacemos público a la iglesia y dice la palabra que tengamos ese hermano como gentil y público. ¿Sí? Entonces, tengamos cuidado con eso. Esa es la forma cristiana de hacer una exhortación, para no caer tampoco en volvernos cómplices de alguien. Porque muchas veces hay hermanos que llegan con nosotros y nos quieren platicar sus pecados, pero nada más quieren que seamos su cómplice, que nada más quieren que los estemos escuchando. Eso no puede ser. Si tú no te vas a prestar a una exhortación, mejor ni siquiera escuches. ¿Amén? ¿Correcto? Ahora, fíjense,
Personas como Natán, ¿sí?, que nos cuidan lo suficiente como para llamar nuestra atención sobre las faltas que podamos estar cometiendo. Debemos de confiar en ellos y sobre todo escuchar lo que nos dicen para querer cambiar lo que estamos haciendo. Porque si alguien se nos acerca con una buena intención, dirigido por el Espíritu Santo, pero nosotros nada más lo escuchamos, pero no damos ese paso hacia querer cambiar, nos vamos a quedar en el mismo lugar o vamos a empezar a retroceder. Eso está tremendo. No solamente basta con escuchar, basta y es necesario con querer hacer verdaderamente lo que tenemos que hacer. Y eso es lo verdaderamente difícil. Ahí es donde verdaderamente está el problema. Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer y aún así no lo hacemos. ¿Amén? Entonces ahí es donde debemos de rogarle a Dios, al Espíritu Santo, que nos dé esa convicción. Grábate esta palabra, ya la hemos estado platicando mucho, esa convicción. La convicción es el querer hacer lo que tenemos que hacer, para que mediante la determinación podamos entonces sí cumplir con lo que debemos de cumplir. ¿Amén? Entonces, salud. Necesitamos personas en nuestra vida, y eso es importante para que cuidemos de qué personas nos estamos rodeando. Necesitamos personas lo suficientemente valientes como para desafiar o cuestionar nuestra conducta y motivarnos a vivir como Dios manda. ¿Amén? ¿Correcto? Vámonos al versículo 16, por favor. Como te darás cuenta, me estoy brincando algunos versículos porque si no, no acabamos. Pero yo te invito a que leas en tu casa con calma, ¿sí?, todo el libro de 2 de Samuel, 1 de Samuel, 2 de Samuel, todo esto, para que tengas todo el contexto completo. Amén. Eso ya decíamos, es parte de la vida cristiana. Yo te invito a que lo hagas esta semana en tu casa. Dice el versículo 16: Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. 18. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz, cuánto más se afligirá si le decimos que el niño murió. 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Porque el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantas y comiste el pan. Él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová, y envió un mensajero por medio de Natán, profeta, y así llamó su nombre Jedidías, que significa amado de Dios, a causa de Jehová. ¿Correcto? Entonces, fíjate bien en esto. Nuevamente, lo que estamos viendo es que las consecuencias, en este caso terribles, que vivió David por su insensatez y por su pecado, no siempre son inmediatas. Y algo tremendo, hermanos, por eso las consecuencias son terribles, es que muchas veces las consecuencias ni siquiera van a recaer sobre nosotros. Aquí el bebé, siendo aparentemente completamente inocente, fue el que murió. Y esa convicción que David tuvo de decir: bueno, yo le rogaba a Dios mientras había oportunidad de que me escuchara, no se dio, gloria a Dios de alguna manera, entonces él ya cambia su postura. Entonces, fíjate bien, dado que las personas no se arrepentirán o no nos arrepentiremos
a menos que nos demos cuenta de nuestro pecado, ¿sí? Es necesario, por favor subraya eso, ayudarlos a ver dichos pecados. Siempre, y esto es bien importante, haciéndolo con una actitud correcta de nuestra parte, porque las malas formas siempre van a generar rechazo. Si tú quieres exhortar a alguien para que deje de hacer lo malo que está haciendo, cuida la forma en la que se lo dices. Que de verdad el amor de Cristo que vive en nosotros te revista, ¿sí? Y puedas acercarte a esa persona, más que para juzgar, para extenderle la mano. De verdad, yo no sé cuántos cristianos hay, ojalá que sean muchos, pero muy pocos son los que realmente, cuando alguien está pasando por alguna dificultad o por algún pecado, se acercan con esa persona y le dicen: hermano, vamos a orar. ¿Cuántos lo harán realmente? ¿Cuántos lo haremos realmente? Muchas veces es más fácil juzgar, más fácil rechazar, pero no, en ese momento cuando alguien está pasando por alguna dificultad en cuanto al pecado, está: hermano, hermana, arrepiente de tu pecado, vamos a orar para que el Señor te fortalezca. Amén. Esa convicción es la que nosotros debemos de tener, ¿sí? Dice el versículo 16 que necesitamos ser como David en cuanto al arrepentimiento genuino. Y aquí vamos a pasar ya de un punto que es el pecado y todo lo malo que se hizo y todo eso, a cuál es la manera correcta de afrontar estas situaciones. Porque tampoco nos podemos quedar toda la vida nada más con que lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, ¿no? Vamos a pasar ya ahora a ver, según lo que la misma palabra de Dios nos indica, lo que a Dios le agrada. ¿Correcto? Entonces, fíjate bien, necesitamos estar abiertos primero que nada a la crítica constructiva. Cuando alguien nos señala algo en el amor de Cristo, debemos de recibirlo. No hay nada más dañino, hermano, hermana, que la arrogancia y la soberbia. Si somos arrogantes, si somos soberbios, literal, no vamos a escuchar no solamente la voz de los demás, no vamos a escuchar ni siquiera la voz del Espíritu Santo. Dice la palabra que tenemos que menguar nosotros para que Dios crezca, ¿sí o no? Sí. Menguar significa precisamente humildad, dejar de ser arrogantes, dejar de ser soberbios. Mientras estemos en esas dos malas prácticas de soberbia y de arrogancia, muy difícilmente vamos a cambiar nuestra conducta. Otra cosa importante, no podemos estar ciegos, ¿sí?, para no ver nuestras fallas, y menos cuando alguien más ya nos está haciendo favor de señalarlas. Un ejemplo, Saúl, ¿te acuerdas? Cuando fue exhortado por Samuel, ¿sí?, en cuanto a sus fallas, en cuanto a todo lo que estaba haciendo mal, una de las peores cosas que tuvo Saúl es que no reconoció su pecado, pero por el contrario, David, en humildad ante Dios, que es lo más importante, sí tuvo esa capacidad para reconocer su pecado y aceptar las consecuencias, aunque fueran crueles. Amén. Porque a David se le murió un hijo, no fue cualquier cosa. Y aún él, sabiendo y asumiendo las consecuencias, dijo: si Dios así lo ha decidido, gloria a Dios. Y dice: él ya no puede venir a mí, pero yo iré a él. Porque David ya tenía la convicción de que en el cielo no vamos a encontrar. ¿Te das cuenta de eso? Sí. Es algo bien bonito. Amén. Ahora, fíjate bien. Vamos a ver algo de lo que nos enseña la palabra sobre el arrepentimiento de David y sobre cosas positivas que necesitamos aprender. Fíjate bien. Mientras buscamos nosotros llamar a otros al arrepentimiento, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos amar y señalar las consecuencias del pecado, pero siempre en el amor de Cristo. Eso es fundamental. La gente, mi hermano, mi hermana, que ya está lastimada y que está pasando por algún tipo de problema, lo menos que necesita es más dolor. ¿Correcto? Entonces hay que ser muy cuidadosos. Si tú ya percibes que alguien está lastimado, lastimada, por algo que le pasó, por algo que está haciendo, lo menos que necesita es más dolor, más ataque, más reproche. No nos vamos a volver cómplices, ya lo dijimos, pero sí en el amor de Cristo, ¿sí?, en esa compasión, en esa misericordia que hemos recibido nosotros, es que debemos de acercarnos a los demás. ¿Correcto? Entonces, el arrepentimiento de David nos proporciona un ejemplo perfecto de cómo, fíjense bien, él no solo asumió
su responsabilidad personal, y lo vemos en el verso 13. Dice: yo he pecado contra Jehová. Primera convicción, reconocer nuestros errores personales. Si no reconocemos nuestros errores, primero que nada, ante Dios, va a ser prácticamente imposible que podamos cambiarlos. ¿Correcto? Es decir, él aceptó la completa responsabilidad por su pecado, ¿sí? Y asumió, fíjate, esto es bien interesante, asumió la verdadera naturaleza de su pecado. Esto es tremendo, porque su pecado principalmente fue contra Dios. ¿Sí? Afectó a Betsabé, afectó al niño, afectó a Urías, afectó a otras personas, ¿sí? Pero el verdadero pecado de David fue contra Dios, porque Dios es el que ya le había dado la autoridad de ser rey, y él, de alguna manera, abusando de eso, fue que cometió todo lo demás. ¿Correcto? Entonces, guárdate esto en tu corazón, hermano, hermana. La principal naturaleza de nuestros pecados es contra Dios. ¿Correcto? ¿Cómo podemos saber eso? Muy claro, cuando valoramos verdaderamente el precio y el costo que tuvo nuestra salvación, nos tiene que llevar a tener conductas más dignas y más adecuadas de lo que eso representa. Amén. ¿Correcto? Para ir cerrando la predicación del día de hoy, David no trató de culpar a Betsabé ni a las circunstancias. Él asumió la completa y plena responsabilidad de sus actos una vez que Natán le hizo ver sus fallas. Eso es lo importante. Cuando nosotros contemos con la bendición de que alguien se acerque a nosotros para hacernos ver nuestras fallas, tenemos la obligación de asumir la responsabilidad, no la culpa. La culpa es del diablo, yo te lo digo honestamente. Se trata de asumir responsabilidades. Nada más, la que a cada quien nos toca. Todos tenemos responsabilidades. ¿Correcto? No trató tampoco David de transmitir la culpa o la responsabilidad a otros. Por ejemplo, a Joab, de una manera su general, ¿no?, que iba al frente de su ejército, que tuvo participación en la muerte de Urías, porque pues él fue el que lo mandó al frente, ¿estás de acuerdo? ¿Vale? Pero él no lo culpó. David se responsabilizó y entendió que en ese caso Joab solamente recibía órdenes. ¿Y cuando nos responsabilizamos, hermanos, de asumir nuestras responsabilidades? Estamos creciendo en madurez. Y la madurez es fundamental para la vida cristiana. Roguémosle a Dios por madurez, ¿sí? Roguémosle a Dios por humildad, roguémosle a Dios por discernimiento. ¿Amén? Sí. Por último, 4 conclusiones importantes sobre el pecado de David y sobre su arrepentimiento. Guárdalas en tu corazón. Al estar ciegos por nuestras propias faltas, las seguimos cometiendo y seguimos recibiendo consecuencias. Y esto nos pega a todos. Amén. Abramos los ojos, tanto los físicos, pero principalmente los espirituales. Mientras vivamos en oscuridad o en ceguera, vamos a seguir teniendo malas consecuencias. Amén. Siguiente. De David aprendemos varias cosas. Una de ellas, la mejor manera de lograr el arrepentimiento genuino es mediante una actitud de humildad y sobre todo postrándonos ante Dios. Amén. Que lejos de quejarse o algo se postró a tierra frente del Señor, pero para que podamos hacer eso necesitamos estar completamente revestidos de humildad. Amén. 3. Las consecuencias del pecado, cualquiera que sea, a menudo siempre siguen a pesar del perdón que podamos pedir a Dios o a los hombres. Y es importante entender que aunque nos arrepintamos mucho, eso no basta siempre para evitar las consecuencias. ¿Vale? Porque también se puede caer en ese error de decir, bueno, sigo pecado y me sigo arrepintiendo. Sigo pecado y me sigo arrepintiendo. Peco, me arrepiento. Pego, me arrepiento. Eso nos va a llevar a ningún lado. El arrepentimiento genuino lo que tiene que hacer es llevarnos verdaderamente en esa convicción a alejarnos del pecado.
Porque si no va a pasar lo que pasaba al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Ese es el problema y es algo que tanto molestaba a Dios. Ya estaban tan acostumbrados a seguir pecando y el domingo llevar la chiva para que la mataran, pero no cambiaban su conducta. Entonces Dios decía, estos me honran ¿qué? ¿Cómo se llama? Con obras, pero de labios me repudian, algo así. Entonces me fue toda la idea. Pero no podemos caer en eso, ¿correcto? Si nos arrepentemos es para dejar el pecado atrás. Porque si no, sí, pedimos perdón, pero seguimos. Al rato ya ni perdón vamos a pedir. ¿Correcto? Por último, ojalá seamos lo suficientemente sabios, maduros y sobre todo humildes para seguir el consejo de la reprensión de nuestro Natán. Todos podemos tener un Natán, el chiste es que a veces no queremos hacerle caso. Y si no hacemos caso, no vamos a poder aprender que el arrepentimiento genuino es lo que nos aleja del pecado. Amén. Gloria a Dios. Entonces, espero que la palabra, hermanos, sea de bendición.